A ver, señor Juan González, usted dijo en su momento que la desconexión no iba a llegar o no iba a llevar a la democracia al retorno en Venezuela. Hoy vemos una presión por parte de los Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Si la desconexión no va a lograr la democracia, y lamentablemente hay que decirlo, durante el gobierno de Biden, el régimen se atornilló más, ¿usted no confía en que el presidente Donald Trump pueda lograr el retorno a la democracia en Venezuela? Bueno, analicemos la evidencia, no, porque yo sí fui alguien que lideré las negociaciones en Venezuela y lo que nosotros vimos y fue comprobado por nuestra propia inteligencia es que cuando llegamos nosotros al gobierno, Maduro estaba mucho más fuerte que antes y el proceso que nosotros apoyamos llevó a una apertura política, aunque reconocimos desde el inicio con mucho escepticismo de que esa iniciativa no iba a funcionar y que Maduro no iba a permitir una elección presidencial donde él no controlaba el resultado. Pero la evidencia a nosotros nos demuestra que alrededor del mundo no existía una sanción que llevaría a cambio de régimen y que tradicionalmente las sanciones deben ser individuales y deben ser acompañadas con un proceso de negociación para llevar un cambio político en un país. Ahora, la administración Trump en su primer periodo se enfocó en presión máxima. Eso no tuvo éxito. Ahora, este despliegue militar yo creo que está basado en la hipótesis de que este tipo de despliegue va a inestabilizar al ejército venezolano y va a llevarlo a ellos a remover a Nicolás Maduro. Pero eso tampoco, la evidencia no en la historia no me muestra que eso haya pasado. Y en realidad lo que ha hecho es ha unido más el chavismo para poder sobrevivir alrededor de Nicolás Maduro. Más allá, señor Juan digamos González, que esto tenga éxito. Dígame. A ver, yo sí quisiera preguntarle porque seguramente usted conoce el intríngulis, como le decimos aquí en Colombia, de cómo negocia el régimen. Usted estuvo en contacto con el régimen de Nicolás Maduro en medio de conversaciones. ¿Cómo negocian? ¿Qué piden? ¿Cómo se comportan? ¿Quién lidera? Bueno, excelente pregunta. Y las negociaciones en Venezuela no se prestan a una negociación tradicional porque hay características criminales dentro del gobierno, el régimen venezolano. Eso es un hecho. Yo creo que, pero ir más allá de vincular a Nicolás Maduro a ser el jefe de un cartel, mira, aún la evidencia y la inteligencia americana ha dicho que no hay nada que compruebe eso. No estoy defendiendo a Maduro, solo que estoy enfocándome en la evidencia que existe. Pero las negociaciones con ellos yo creo que piensan que son un gobierno legítimo y que en el comienzo de las negociaciones ellos querían llegar a las elecciones sin sanciones para poder comportarse como un gobierno legítimo y viable. Y usaron las sanciones de los Estados Unidos como una excusa para tomar las acciones que ellos tomaron. Entonces, cualquier negociación, cuando tiene a alguien así sobre el otro lado de la mesa, es uno tener que poner incentivos y desincentivos para buscar resultados. Pero, dado después de 25 años, 26 años del chavismo, la idea de que vas a cambiar a Nicolás Maduro y vas a poder restaurar, poner a Edmundo González, que ganó legítimamente las elecciones del julio pasado, o a María Corina Machado, y que de repente Venezuela va a volverse un país democrático, eso no refleja la realidad o la evidencia que existe dentro de Venezuela. Hoy en día, para garantizar la seguridad de los venezolanos con un gobierno opositor, va a requerir fuerzas estadounidenses dentro del país. Y aquí, mira, las rutas que han sido apoyadas por la evidencia alrededor del mundo es que el cambio de régimen hoy en día no se ve como viable al corto plazo. Y la transición en Venezuela se tiene que ver dentro de un contexto casi postsoviético. Países como Polonia todavía están en una transición democrática después de la Unión Soviética, y Venezuela es un país que no va a cambiar de un día para nada. Es uno que va a tomar tiempo, y los Estados Unidos juegan un rol clave en tratar de abrir esos espacios democráticos, pero un despliegue militar no va a ser la solución. Pues señor Juan González, a usted gracias por responder a estas preguntas. Queríamos conocer la visión también desde Estados Unidos, usted que hizo parte del gobierno de Joe Biden y que conoce pues nuestro hemisferio, por supuesto, de manera clara y concisa. Gracias por atendernos. Feliz día.
Un placer, muchas gracias. Acá yo creo que hay varias reflexiones. Una, él hace el énfasis en que realmente fue un golpe político, porque no hay sanciones económicas, no hay una afectación, aunque dice eso sobró. Pero él dice, eso sobró ese tufillo político contra Gustavo Petro, pero acá todos nos han dicho esto tiene una herramienta política, este mecanismo de certificación o desertificación. Yo no sé si esto, él hablaba de la época postsoviética, y yo no sé si a veces nos hemos quedado en el siglo XX. Realmente estamos en el siglo XXI, han cambiado las cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los BRICS. ¿Qué va a pasar con este mecanismo de los Estados Unidos de certificación o desertificación, que es un papa que evalúa, un profesor que evalúa y raja a un estudiante o no? ¿Y qué pueden hacer? Y me estoy preguntando ya a nivel más general, geopolíticamente hablando, ¿qué pueden hacer otros países u otros grupos que están tratando de llenar esos espacios que países que antes eran hegemónicos, potencia, pues han de una u otra manera perdido un poco esa fortaleza que tenían en el siglo XX? Acuérdese que, por ejemplo, ahí está China con su programa de la Franja y la Ruta. Claro. Recién llega Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca. Acuérdese todo lo que hubo alrededor del Canal de Panamá. Porque, y esto lo comenzamos muchísimo aquí con Gonzalo, Donald Trump decía que estaba controlado por China. Lo que Gonzalo nos explicaba en su momento es que son 2 puertos aledaños al canal y bueno, pero realmente, ¿qué termina pasando? Logra ceder Panamá y finalmente se acaba el contrato de estos 2 puertos que estaban controlados por China. Y por supuesto, China está inaugurando puertos en Perú, China está inaugurando un montón de proyectos porque justamente están buscando eso. Y es, si ya se acaba esa dependencia que durante años ha existido en la región, pues coger esas personas que están diciendo, no, mejor no seamos tan dependientes de Estados Unidos, vámonos para otro lado. Y otra reflexión importante, Jennifer, el señor González cree, como muchos creemos, que Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump va a intentar apoyar la elección de un candidato de derecha. Al menos de forma indirecta lo va a intentar hacer, cosa que podría revertirse, dice el mismo señor González, como ha pasado en otros países, y seguramente desde ya por eso escuchamos al presidente Petro, al ministro Benedetti y algunos integrantes del gobierno y del pacto histórico, pues enfilando sus baterías contra el gobierno de Trump y tratando de generar una narrativa anti-yanqui en Colombia. Creo que eso es un tema político que muchos van a aprovechar. Sí, pero hay una realidad que no podemos desconocer y son las más de 260.000 hectáreas de coca que hay en Colombia y el incremento de los cultivos. Y aunque no haya llegado, digamos, la sanción en materia de recursos, yo sí creo que aquí hay un llamado, un jalón de orejas importante para que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Y empiece a ejercer, digamos, acciones reales que no hemos visto en estos años de gobierno, pues para erradicar estas hectáreas. No sé si les va a alcanzar el tiempo, porque en un análisis que leía precisamente del periódico El Tiempo decían que así hubiese la intención real de utilizar la fumigación, pues en 11 meses es muy difícil. Bueno, pero decía el señor González, si no se mete fumigación aérea, yo lo veo muy difícil en este año que se pueda reducir. Exactamente. Y eso tenemos la prohibición por la parte de la Corte Constitucional. Es una realidad. Entonces ahí estamos un poco en jaque, pero lo cierto es que sí es un llamado a que revisemos la realidad que hay en cultivos ilícitos. Con señalamiento político está bien, pero hay una realidad que son las hectáreas que han aumentado. Y recordemos que Daniel Mejía nos decía pues que la relación costo-beneficio tampoco era gran cosa, es decir, que en el tiempo que hay, pues hacer cambiar la forma de fumigación tampoco iba a ser, digamos, la gran ayuda por la cantidad de hectáreas. Mire, sobre este mensaje político, yo no creo que haya ninguna intención anti-yanqui por parte de Gustavo Petro. Gustavo Petro siempre tuvo una relación cercana con los Estados Unidos. Hay que recordar que los Petroleaks, él se mostraba clarísimamente que él le pasaba información a la embajada americana, inclusive hablaba de Carlos Gaviria, asociándolo con la extrema izquierda, cuando Carlos Gaviria era un liberal y diciendo que era cercano a las FARC. Bueno, una cantidad de cosas que mostraban que él tenía una relación con la embajada de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora hay una ruptura que es anti-Trump, no es anti-imperial, no es anti-yankee, sino que es anti-Trump. Ese es el quiebre. Y este mensaje, que es evidentemente político, pues es una forma, digamos, que es el primer paso en que se ve cómo desde Estados Unidos quieren influir en las elecciones de acá, y pues no sé si no aprendieron de esto que pasó con Lula, que lo que hizo fue conseguir el efecto contrario, porque apretaron poquito, seguramente tratando de que no pase lo que pasó con Lula y que la victimización lo que haga es disparar otra elección de la izquierda. Que lo resaltó el señor Juan
Juan González también dijo, mire, esto pasó en Brasil, nosotros también tenemos que poner cuidado en de qué manera entramos a jugar en temas políticos a otros países, porque puede salir, como dicen vulgarmente, el tiro por la culata. Hacemos una pausa y ya venimos con más.